Buenas tardes, bienvenidos y gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos hoy aquí pues, para presentar lo que es el terno neoclásico de la Virgen del Carmen ya restaurado. Como anécdota, bueno, puedo decir que hoy 9 de octubre, justamente hace 4 años, concretamente el 7 de octubre, pues estábamos aquí también en esta misma sala reunidos y precisamente estaba Pablo dando la conferencia sobre lo que es el estudio, la restauración y la puesta en valor de este terno neoclásico. No nos podíamos imaginar, lógicamente 4 años después, que íbamos a estar aquí para presentar ya lo que es el trabajo ya completado. Considerado una obra de gran valor histórico y artístico y de una enorme singularidad. Se trata de un conjunto compuesto por un vestido, mangas, puños, escapulario y caja, y que ha ejecutado la empresa especializada en restauración de tejidos antiguos, CIRTA, bajo la coordinación del técnico especializado en conservación y restauración de tejidos antiguos, don Pablo Pérez Díaz. Bien, lógicamente, como ya he dicho antes, hace 4 años pues, teníamos ese anhelo, ¿no?, en la hermandad de poder llevar a cabo ese trabajo. Lógicamente esto tenía un coste bastante elevado, pero claro, ahora mismo pues, lógicamente la Virgen del Carmen yo creo que en este caso pues nos ayudó. Pues ¿cómo? Pues simplemente pues se realizó la convocatoria de subvenciones para la restauración de bienes inmuebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía. Concretamente fue en diciembre de 2019 cuando se publicaron las bases. En junio de 2020 ya fue cuando salió la convocatoria en el BOCA y fue cuando ya la hermandad, hablamos con Pablo lógicamente y bueno, decidimos solicitar a la Junta de Andalucía lo que es la subvención. Y ya en noviembre del año pasado pues tuvimos la buena noticia cuando se publicó primero fue una propuesta provisional de concesión de subvención, que ya posteriormente en diciembre, después de haber presentado una serie de documentación, ya se elevó a definitivo y ya pues teníamos concedida en firme lo que es la subvención para restaurar este conjunto artístico. El presupuesto total asciende a 28.812,39 euros y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, nos ha subvencionado lo que es el 80% del presupuesto total, que asciende a 23.049,91 céntimos, aportando a la hermandad el 20% restante. Eso sí, con ingresos no ordinarios, es decir, aquellos que proceden se han realizado con ingresos procedentes de actividades como por ejemplo las participaciones en Lotería de Navidad, donativos específicos para lo que es este tipo de proyectos y demás. El plazo de ejecución ha sido 6 meses, comenzó concretamente el 1 de febrero de este año y bueno, finalizó a finales de julio. Y ya, bueno, por último, simplemente brevemente voy a presentaros a Pablo como responsable técnico del equipo que ha llevado a buen fin este trabajo. Pablo es técnico restaurador, está especializado en conservación y restauración de tejidos antiguos, es licenciado en Bellas Artes con especialidad en conservación y restauración de bienes culturales por la Universidad de Sevilla. Realizó las prácticas de formación en la Casa Ducal de Medinaceli en Sevilla y también tiene un grado superior en conservación y restauración de bienes culturales textiles en la Escuela de Arte y Superior Mariano Timón en Palencia. Asimismo, en cuanto a su experiencia profesional, él comenzó en 2016 en Italia, en una empresa donde se ocupaba de la intervención y montaje de la tapicería de la Estancia del Rey, ubicada en el pabellón de caza de Stupingi, en Turín. Y ya fue a mediados del año 2016 cuando crea la empresa especializada en conservación y restauración de tejidos, CIRTA, junto con Pablo José Portillo Pérez, que también está aquí a su lado. Y pues lógicamente su objetivo es realizar importantes trabajos de limpieza, conservación y restauración, no solo para hermandades, sino también para otro tipo, también para particulares y otro tipo de entidades. Los trabajos que han realizado en apenas 5 años son innumerables, evidentemente no los voy a decir todos, simplemente voy a citar algunos a modo de ejemplo, o más reciente, por ejemplo, la salla de las corbatas de la Hermandad de la Esperanza Macarena, pues ahí también ha intervenido lo que es la limpieza, lo que es la conservación. El manto procesional de verde de malla de la Esperanza Macarena también ha participado en la limpieza.
techo de palio de la Hermandad del Baratillo, por ejemplo el manto de la Virgen de Valme, de los Hermanas en Sevilla, la túnica profesional de nuestro Padre Jesús Nazareno de Villatobas, en Toledo. En fin, no voy a parar porque si no, no terminamos. Y luego también Pablo ha publicado numerosos artículos especializados y ha impartido también interesantes conferencias sobre su especialidad en Sevilla, en San Fernando, en Albacete, Granada y bueno, muchas más ciudades. Así que nada, sin más, pues les dejo a todos ustedes con Pablo y bueno, eso, lógicamente primero vamos a descubrir el hermano mayor y el equipo técnico y en nombre de la comunidad, el padre David, pues van a descubrir lo que es el trabajo ya finalizado. ¿Se oye? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias y quería felicitar a la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y a los padres carmelitas por haberse decidido a dar el gran paso de restaurar este antiguo hábito y, por tanto, recuperar una de las grandes joyas textiles que atesora esta ciudad. Y, por supuesto, también dar las gracias a IRTA por haber confiado en mí para realizar este estudio histórico. Y precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Yo me limitaré a dar una breve pincelada histórica y posteriormente le cederé la palabra a Pablo para que nos hable de los aspectos más técnicos de la restauración. Vamos a empezar intentando contextualizar un poco la pieza. Vamos a ver qué circunstancias se vivían tanto en la isla de León como en la Hermandad en el momento en el que pensamos pues, se adquirió la obra, que esto debió ser, como veremos a continuación, a finales del siglo XVIII. Ya sabemos que San Fernando es una ciudad tardía, que no se configura como tal hasta finales bien entrados del siglo XVII. También sabemos que ya por esta época Cádiz está alcanzando un auge social y económico muy importante debido principalmente al comercio, y esto pues que evidentemente va a tener su reflejo en la isla de León, principalmente porque va a haber un destacado aumento demográfico. Cada vez son más los vecinos y cada vez son más las necesidades espirituales. Entonces esto va a llevar al establecimiento de la Orden Carmelita en la isla de León en el año 1680. Y muy poquito tiempo después, en el año 1698, se funda la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen. En consecuencia, a finales del 18, que recordemos es el momento en el que pensamos que se realizó esta obra, pues la Orden Carmelita está totalmente integrada en la ciudad y la devoción a la Virgen del Carmen totalmente implantada. Entonces vamos a ver ya cómo algunos vecinos de la villa se van a decidir a realizar una serie de donaciones. Y precisamente vamos a prestar atención a algunas de estas donaciones para intentar arrojar luz al origen de esta obra. La primera referencia que tenemos data del año 1750. Aquí vemos como don Felipe Colarte, cuarto marqués del Pedroso, quien por cierto también fue hermano mayor de la hermandad, va a costear la tela de un vestido. Y paralelamente la hermandad va a regalar un segundo vestido. El precio de esto es de 1.178 reales y 27 maravedís. Realmente no tenemos ningún tipo de descripción, simplemente nos dice porque es un vestido de calle, ¿no? Lo cual nos hace pensar que era un vestido rico, un vestido bordado. Ni que decir tiene que esto no corresponde con el terno bordado de calle actual. Ese terno sí que está documentado y sabemos que data del año 1891. Por tanto, es muy difícil, con los datos que tenemos, relacionar
esta mención con alguna pieza bordada de nuestra patrona. Si bien es cierto, nosotros tenemos la teoría de que esta mención hace referencia al hábito del águila bicéfala, no solamente porque este estilo de bordado coincide con lo que se viene haciendo en esta época, recordemos a mediados del 18, sino porque además la iconografía, este águila, pensamos que en esta ocasión hace referencia a la casa de Habsburgo, cuyo monarca, Carlos II, crea el marquesado del Pedroso. Recordemos que Félix Colarte era el cuarto marqués del Pedroso. Entonces, en principio, descartamos que esta pequeña descripción haga referencia a este hábito. Ya nos vamos a encontrar otras referencias de este tipo hasta finales del siglo XVIII. Concretamente, en el cabildo celebrado el 9 de septiembre de 1798, vamos a ver cómo Antonio Marzán, vecino de la ciudad de Cádiz, va a hacer una donación de un vestido bordado a la Virgen y también va a hacer una donación de un vestido al niño. Vemos que en esta ocasión pues, también conocemos el nombre del donante, don Antonio Marzán. Tenemos que decir que tenemos muy pocas referencias en torno a la vida de Marzán, pero es verdad que hemos conseguido recopilar algunos datos. Muchos de estos datos nos lo ha facilitado Manuel Baturone, a quien tenemos que dar las gracias, y otros pues los hemos localizado en el Testamento de Marzán, que se encuentra localizado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y data del año 1808. De este señor, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos que fue piloto de la Armada, sabemos que estaba graduado en teniente de navío, estuvo casado con doña Luisa Merelo, los dos eran naturales de aquí de San Fernando, aunque pasaron gran parte de su vida afincados en Cádiz, y tuvieron dos hijos, María del Carmen, como no, y Ángel Marzán Melero. Y tanto sus padres, los padres de Marzán, como gran parte de su familia, eran originales de Génova, concretamente de un pueblecito llamado Nervi, y llegaron a Cádiz, pues evidentemente para dedicarse a la carrera de indias, eran comerciantes de indias. Por lo tanto, imaginamos que Marzán estaba más que familiarizado con el mundo del comercio gaditano de esta época, donde además tenían muchísimos pesos los tejidos, sobre todo los de origen franceses y genoveses. Y también sabemos de Marzán que también fue hermano mayor de la hermandad en dos ocasiones. Una primera ocasión entre 1800 y 1801 y finalmente entre 1805 y 1808. Bien, pues a Marzán lo vamos a ver nombrado una segunda vez, en esta ocasión en un inventario con fecha 23 de noviembre de 1800. Y además aquí sí que va a aparecer una pequeña descripción de la donación. Leo textualmente. Un vestido nuevo completo de Nuestra Señora y el niño siendo el manto en tela de plata bordado en oro, como igualmente el vestido del niño y la túnica de la Virgen de santo color carmelita, también bordado en oro, como igual el escapulario y los que tiene la Virgen en la mano del niño. Un vestido lo regaló don Antonio Marzán, vecino de la ciudad de Cádiz, y costó 16.000 reales de Bellón. Aunque es verdad que esta descripción no nos habla de los elementos decorativos, sí que nos da algún dato que se puede relacionar perfectamente con el terno restaurado. En primer lugar, nos habla de un vestido completo con un manto, aquí lo podemos ver. También nos habla de un manto, bueno, que cuando dice manto realmente se refiere a una capa, que está realizada en tela de plata bordado en oro. Esto, como veremos a continuación, corresponde perfectamente con la realidad, porque sabemos que se realizó en la B de plata. Y finalmente nos dice que tanto la túnica de santo color carmelita, es decir, marrón, como el escapulario están bordados en oro. Como vemos, esta descripción corresponde perfectamente con el hábito que tenemos hoy. Volvemos a la descripción y vamos a prestar atención a un último dato, y es el precio. El precio por el que se adquiere la obra, 16.000 reales de Bellón. Esto es un dato que muchas veces pasa desapercibido, pero realmente nos puede aportar muchísima información.
Realmente es muy complicado establecer una equivalencia entre el real de Bellón y el sistema monetario actual. Por eso lo que vamos a hacer es una comparativa entre el precio de la donación, en este caso 16.000 reales de Bellón, y algunos encargos que se realizaron a lo largo del siglo XVIII, tanto para el convento como para la hermandad. Traigo aquí apuntado. En el año 1726 se encarga a don Antonio Terán la ejecución de un guión negro nuevo para el uso de la hermandad. Y esto cuesta 315 reales de Bellón. 315 reales de Bellón frente a los 16.000 que costea Antonio Maza. También sabemos que en 1756 se encarga a Antonio Blanco fue un escultor afincado en Jerez, la ejecución de la efigie de San José. Y esto cuesta 210 reales, lo que corresponde a 525 reales de Bellón. Posteriormente, en 1776, se encarga a don Seferino García la efigie del candelero de Santa María de Pacis, encadenada, cabeza y manos, y una cruz de ébano. Y esto cuesta 98 reales, 245 reales de Bellón. Es decir, esto es lo que costaría una imagen de candelero policromada. Y finalmente también tenemos localizada la donación de los señores Francisco de Paz y Teresa de Mesa entre los años 1793 y 1796, quienes costean una lámpara de plata. Es decir, estamos hablando de una pieza de grandes dimensiones realizada en plata de ley. Y esto cuesta 1.500 reales, 3.750 reales de Bellón. Por lo tanto, yo creo que ahora sí podemos llegar a ser conscientes del alto valor de la obra que costea Marzán. Precio que sin duda puede corresponder perfectamente con una obra de estas características. Recordemos que está conformado por la túnica, por el escapulario, por las mangas, puño, correa, manto, y además, como hemos dicho anteriormente, es una obra realizada en materiales nobles, de piezas grandes y sobre todo muy bien ejecutadas. Por lo tanto, repito, este precio puede corresponder perfectamente a una compra de esta categoría. Por lo tanto, la descripción que hemos visto, esta sí puede pertenecer perfectamente al terno carmelitano. Aunque es cierto esto que decimos, también es verdad que nos haría falta pues, algún que otro dato para poder confirmar esto con rotundidad. Entonces, no nos queda más remedio que realizar un estudio comparativo con otras piezas para al menos poder verificar la teoría de la cronología. Y para esto vamos a atender a dos cosas principalmente. Primero, al contexto sociocultural de la época y en un segundo lugar a las propias características del terno. Comenzamos hablando del contexto sociocultural. En esta época, pues sabemos que ya están reinando los Borbones en España. Y sabemos que desde la llegada de los Borbones a nuestro país, pues se va a implantar una forma muy refinada de vestir. Una forma de vestir con muchísima influencia francesa, ¿no? Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque estamos hablando, evidentemente, de una obra de naturaleza textil, aunque sea de carácter religioso. ¿Y por qué nos referimos a esto? Pues porque nosotros tenemos la certeza de que esta obra corresponde, tanto técnica como material, como estilísticamente, a las piezas de carácter civil que se están utilizando en esta época, principalmente entre las clases altas. Además, teniendo en cuenta pues, la situación cultural que se está viviendo en Cádiz en esta época, principalmente por el tema del comercio, como ya hemos comentado anteriormente, pues tenemos que saber que toda esta zona va a recibir una influencia extranjera muy importante y eso se va a reflejar pues, en el arte, se va a reflejar en la gastronomía, en las costumbres y por supuesto también en la forma de vestir, en la moda. Ahora vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a centrar en el panorama del mundo del bordado en oro de finales del 18 en Cádiz. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, pues encontramos que ya en esta zona van a existir varios talleres que van a trabajar el oro y que van a estar ya trabajando para las distintas hermandades. Y aquí pues, os traigo un par de ejemplos de dos piezas que están documentadas.
esta es una túnica, la túnica de Cigarrón del Nazareno de Cabra, que sabemos que se bordó en Cádiz en el año 1785 y que salió del taller de Miguel Ventura. Y en segundo lugar, pues os muestro esta túnica del Nazareno de Santa Cruz de la Palma, bordada en el año 1771 y creemos que también salió de algún taller gaditano. ¿Y por qué os muestro estas piezas? Bueno, pues yo creo que basta simplemente con ver la fotografía para darnos cuenta de que este tipo de bordado, vamos a llamarlo cofrade, pues realmente no tiene nada que ver con el estilo de bordado que vamos a ver en este ámbito. Por lo tanto, repetimos una vez más, ¿no? No va a tener ningún tipo de relación con los bordados cofrades, pero sí va a tener relación con esos bordados civiles a la francesa, tanto masculino como femenino. Por eso hacíamos antes tantísimo hincapié en el tema de la moda. De hecho, hay autores como Antolín Villanueva, quien dice que el bordado francés tuvo tantísima influencia en esta zona a finales del 18 que se llegaron incluso hasta abrir talleres, como por ejemplo en Toledo y en Madrid, donde se especializaron en este tipo de piezas y en este tipo de técnicas. Y ahora sí, pues para que veamos que esta similitud de la que hablamos es real, pues vamos a realizar ese estudio comparativo. Aquí a la derecha vemos un detalle del hábito de Nuestra Señora del Carmen y a la izquierda vemos una casaca masculina que está datada entre los años 1775 y 1795 y procede del Museo Metropolitano de Nueva York. Y en todo el perímetro delantero vamos a ver una serie de ramilletes florales que nos va a recordar muchísimo a lo que vemos en el hábito carmelita. Además sabemos que está realizado exactamente con la misma técnica. Lo mismo ocurre con este vestido. Este vestido también está datado de finales del 18, procede del Centro de Documentación Textil de Tarrasa y la semejanza principal la vamos a encontrar en este tipo de lazadas. Estas lazadas van a ser muy comunes en este tipo de piezas. Y en esta ocasión pues aparece sujetando otra serie de ramilletes florales, al igual que ocurre en este caso en la capa, en un detalle de la capa. Además, tanto en una prenda como en otra abunda tanto las lentejuelas como los canutillos. Tenemos que decir que esta semejanza, tanto material como técnica, entre piezas civiles y religiosas, realmente no son tan inusuales a finales del siglo XVIII. Imaginamos que esto se debe a que eran pues los mismos talleres los que realizaban unas y otras piezas. ¿Vale? Aquí os traigo otro ejemplo de origen religioso, en este caso un ejemplo cercano, es el vestido uno de los vestidos de la Virgen de los Milagros del puerto de Santa María. Volvemos de nuevo con un ejemplo civil, esto es otro vestido, en este caso fechado también a finales del 18, procede del Museo del Traje de Madrid, y también vamos a encontrar pues, varias similitudes. Volvemos a ver esas lazadas, vamos a ver esas grecas conformadas por elementos serpenteantes, igual mucha lentejuela, mucho canutillo, y además van a aparecer unas tachuelitas policuladas en forma de flor que curiosamente también van a conformar el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Además, este tipo de técnica, y aquí se puede ver bastante bien, da lugar a diseños muy delicados, de líneas muy finas, y esto también va a ser un denominador común para piezas tanto religiosas como civiles. Y por último, os muestro este ejemplo. Es un detalle de una dalmática perteneciente a la Catedral de Sevilla. Esta está fechada a principios del siglo XIX y aunque tiene pues, quizás una mayor riqueza ornamental, pues realmente los elementos que aparecen son pues los mismos, ¿no? Como podemos comprobar, de nuevo aparecen esas lazadas.
Y aquí, pues en esta diapositiva os traigo una comparativa, ¿no? Vemos un detalle de esa dalmática, donde aparece este tipo de bordado que también hemos visto a lo largo de las diapositivas anteriores, y lo que queremos decir básicamente con esta diapositiva es que si la comparamos con cualquiera de las piezas bordadas que forman parte de la Guardia de Nuestra Señora del Carmen, pues lo que vemos es que pues no tiene ningún tipo de relación estilística. Sin embargo, sí que la va a tener, y yo creo que queda claro, ¿no?, con el terno que pensamos que dona don Antonio Marizal. En definitiva, a falta de algunos datos que nos confirmen todo esto que venimos exponiendo, yo creo que gracias a la documentación que se conserva en el archivo de la Hermandad hemos podido conocer datos muy importantes, sobre todo referente a los materiales, al precio y a la cronología. Y paralelamente, este estudio comparativo que acabamos de hacer, yo creo que nos da a conocer que precisamente esta obra coincide técnica, material y estilísticamente con ese tipo de bordado cofrade, sobre todo de carácter civil, que se viene realizando a finales del siglo XVIII. Por lo que perfectamente cabe pensar que esta obra que estamos estudiando es la que efectivamente en el año 1798 dona a la Virgen del Carmen don Antonio Marizal. Sin más, le cedo la palabra a Pablo. Bueno, en este caso, ya a partir de ahora voy a desglosar, voy a intentar ser lo más breve y lo más conciso posible todos los estudios científicos y técnicos que se han realizado sobre el conjunto, y posteriormente veremos el proceso de restauración. En este caso vamos a ver una secuencia de mapas de medidas, sistemas constructivos de las piezas, porque aunque parezca algo de poca enjundia, nos aportan datos muy interesantes y lo vamos a ir viendo a continuación. En este caso, pues bueno, tenemos todas las medidas de las prendas que conforman este conjunto. ¿Y qué particularidad encontramos aquí? Pues curiosamente todas tienen unas dimensiones menores a las dimensiones actuales de la talla de la Virgen. Esto puede plantear, o permite plantear la hipótesis, mejor dicho, de que la talla en algún momento de su historia haya sufrido alguna intervención y le hayan subido, le hayan añadido unos centímetros de más, le hayan ampliado las dimensiones. De ahí que no se correspondan exactamente las medidas de este conjunto con las medidas actuales de la talla. En el caso de la capa, tiene una particularidad que la veremos posteriormente. Los sistemas constructivos son básicamente estudios en los que se comprueba cómo están confeccionadas las piezas, si hay costuras manuales, si hay costuras hechas a máquina, porque todo eso evidentemente nos aporta información, en muchos casos incluso datos históricos, ¿no? O que nos permiten, mejor dicho, encuadrar cronológicamente a una prenda. En este caso es muy interesante lo que se obtuvo cuando se estudió el escapulario. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto del conjunto, donde las piezas están perfectamente confeccionadas, perfectamente diseñadas, los bordados perfectamente distribuidos en sus superficies, el escapulario se vio que era el resultado de la unión de dos paños. Es decir, este escapulario que estamos viendo no es la prenda original, no es el escapulario original, ¿vale?, sino que es la recomposición de otras dos piezas que en un momento dado se recortan, se unen entre sí y se colocan donde lo vemos ahora. Aquí tenemos un detalle ya cuando comenzamos a desmontar los forros y las piezas, como perfectamente se veía pues en superposición de esos dos paños estrechos. Uno tenía unos 12 centímetros y medio de ancho y el otro tiene unos 14 metros. Y conforman, la unión de ellos dos, pues conforma la anchura, ¿no?, que están viendo ahora de la pieza. En el caso de la capa era muy curioso, porque esta pieza había sufrido una mutilación bastante considerable, ¿vale?, en una época que no sabemos desgraciadamente la fecha, y fue la siguiente. Si se fijan en este recuadro rojo, todo lo que son las vistas en el centro, en el extremo inferior, la zona inferior central tienen el espacio del cuello de la imagen, por lo tanto las dos
vistas que quedan a su lado fueron seccionadas del resto de la capa. Esas 2 vistas bordadas se cosieron a este tejido sintético de apariencia dorada y se fijó por el contorno pues, con este cordoncillo dorado. Del resto de la pieza no se tiene ningún tipo de información de qué ocurrió, por qué se hizo este tratamiento. La pieza llegó así hasta nuestros días y los documentos gráficos que se conservan más antiguos son de los años 70. Por lo tanto, se entiende que es en esta época, o un poco antes, cuando se realiza esta intervención. Bien, visto esto, que ya hemos visto unas particularidades que iremos recabando y con las que concluiremos finalmente, hay que hacer un análisis de los tejidos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de todo el conjunto, tan solamente el vestido, las mangas y los puños están realizados con un tipo de tejido, mientras que la capa y el escapulario están hechos con un tejido de otra naturaleza. Concretamente, en el caso del vestido, los puños y las mangas, el tejido de base es un tejido que se denomina gros de Tours, que se caracteriza por mostrar ese efecto acanalado, si se fijan en sentido transversal, y es muy curioso porque la densidad de este tejido es muy alta. Por centímetro cuadrado tiene 30 hilos de urdimbres y 26 de tramas. Quiere decir que para conformar un paño de 66 centímetros, que es la anchura de los 4 paños que conforman el vestido, haría falta un total de 1980 hilos de seda para conformar un paño de la anchura que aquí se aprecia. Gracias a los distintos análisis científicos que se realizaron, se pudo determinar que tanto las tramas como las urdimbres de este tejido base eran de seda. Por lo tanto, hablamos también de un tejido de bastante calidad. Gracias también a los estudios, a los análisis de cromatografía en capa fina, se pueden identificar los tintes. ¿Esto por qué es necesario y por qué es importante? Muy sencillo. Si nos encontramos ante una pieza como esta, de la que no tenemos certeza de cuándo se realizó o de cuándo se donó, estos estudios científicos nos ayudan a ajustarla a una cronología concreta. ¿Por qué? Pues precisamente aquí pasa lo siguiente. Si se fijan, el tejido tiene una tonalidad marrón muy intensa, salvo en 2 zonas, donde ahí se aprecia un color más claro. Pudimos tener acceso a estos 2 espacios y se tomaron muestras para analizar. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues de la muestra número 1, que es de ese color marrón intenso, se pudo identificar como un colorante sintético. Esto es un dato importante, ¿por qué? Pues porque los tintes sintéticos aparecen en 1856. Por lo tanto, si este tinte es sintético, quiere decir que esta tinción se ha hecho con posterioridad a mediados del siglo XIX. Eso podría tirarnos un poco por tierra todo el estudio que ha hecho Mariquí. Pero no, ella lo ha hecho muy bien. ¿Qué ocurre? Tomamos esa segunda muestra de ese fragmento del tejido donde el color marrón era más claro. Y ahí nos llevamos la sorpresa. La sorpresa o la tranquilidad, porque ahí encontramos restos de fustete, que es un colorante natural, ¿vale?, de origen vegetal. Eso nos habla de que aquí hay una tinción con un tinte que se usaba en el siglo XVIII, un tinte natural que se ha seguido usando hasta que han aparecido los tintes sintéticos, y eso nos permite plantear que nos encontramos con una pieza anterior a mediados del siglo XIX, porque tenemos ya ese dato. Por otro lado, el tejido principal que conforma el escapulario, como hemos dicho, es diferente a los 3 que hemos visto anteriormente. En este caso es un lamé de plata. ¿En qué se diferencia? Pues tiene una base de seda igualmente que la anterior, pero tiene una trama suplementaria realizada a base de unas finísimas tramas metálicas, concretamente de plata, de ahí el nombre. Es de color marrón. Los distintos estudios que se hicieron, en este caso concretamente, pues gracias a la microscopía electrónica de barrido, con microanálisis de rayos X, aquí con este tipo de análisis se puede identificar los distintos metales que conforman estas laminillas. Y así pues podemos saber si eran de plata pura o si había otros. En este caso, tanto el interior de esa lámina como en la superficie había plata. Es decir, estamos hablando de una lámina de plata pura
dispuestas sobre un tejido de fibras de seda, tanto en tramas como en urdimbre. Por lo tanto, estamos hablando de un tejido muy rico técnicamente. Como curiosidad, el ancho de las láminas es de 200 micras. Eso es el equivalente a 0,2 milímetros, para que se hagan una idea de la finura que tienen este tipo de materiales. Por otro lado, también interesante, y lo veremos luego en las conclusiones, el escapulario hemos dicho, y se puede ver que tiene color marrón. ¿Pero qué ocurre? Que cuando se analiza el tinte, encontramos un tinte sintético. Y no hay restos de tinte natural. Por lo tanto, aquí hay algo que nos despista y que nos hace, evidentemente, pues, continuar con la labor de investigación. Además, ocurre una cosa. En las zonas donde el tejido base se ha desgastado, si se fijan en estos detalles, ven cómo hay unos intervalos en los que no hay tinte marrón. Eso es porque en origen esos espacios de esas tramas estaban cubiertos por unos hilos que se superponían, que eran las urdimbres. Al perderse las urdimbres, han dejado a la vista las zonas que estaban preservadas anteriormente. Entonces, esto indica que cuando este tejido se tiñó, ya el tejido estaba confeccionado. Es decir, no se hizo el tejido con las madejas de seda marrón, sino que se tiñó una vez que estaba tejido. Esto es un dato interesante, como veremos posteriormente. Esta técnica es frecuente, pero es verdad que lo más común es que el tejido se confeccione ya con los hilos ya teñidos, sobre todo porque es más estable a la hora de proporcionarle el color general a la prenda. Otra particularidad más que descubrimos en el escapulario. Si se fijan, hay unas pequeñas manchas blancas que no es más que zonas que estaban ocultando ese tejido cuando se tiñó y que se corresponden, pues, con esos elementos decorativos que aparecen en el inicio de la flecha, en la zona inferior. Es decir, cuando estas piezas se tiñeron, ahí había elementos forjados que preservaron esa zona del tejido y por eso no llegó el tinte marrón. ¿Esto qué indica? Pues que la pieza fue teñida, tejida y bordada. Por otro lado, el tejido de la capa. Curiosamente, el tejido de la capa es un tejido de lamé. Tiene base de seda, tanto en tramas y urdimbres, y luego tiene esas tramas suplementarias realizadas con el mismo tipo de lámina que el escapulario. La única diferencia, que aquí el color es crudo, es el color de la seda natural. Aquí no hay tinte. Aquí vemos cómo los análisis de microscopía, pues, vuelven a detectar, en este caso en el interior de la lámina, pues ese pico enorme de plata, ¿no? Lo que habla, pues, de la elevada presencia de plata que hay en este material. Nos llevamos una sorpresa. ¿Por qué? Como hemos dicho anteriormente, la capa fue mutilada y solo se conservan, pues, las vistas que ahora podemos ver. Pues cuando se procedió a desmontar esas vistas del tejido en el que se dispusieron en su momento, descubrimos que en el interior se conservaban restos de un tejido primitivo que perfectamente se puede corresponder con el forro antiguo que tuvo ese manto, ¿vale? Afortunadamente, pues, la persona que hizo esta mutilación tuvo la poca delicadeza de no quitar el forro, con la buena suerte de que nos ha llegado un forro que con toda seguridad es el original de la pieza y que, como vamos a ver a continuación, nos ha dado mucha información. Aquí, por ejemplo, ven esa silueta del forro que se corresponde perfectamente con la silueta, es decir, metió la tijera y lo que pilló. Todo lo que pilló se lo llevó y así lo traspasaron al otro soporte. Se realizaron microscopías ópticas para identificar la naturaleza de las fibras de este forro. Y tanto en tramas como en urdimbre encontramos fibras de seda. Es decir, todos los materiales que hemos visto hasta ahora son materiales de primera calidad. Fibras de seda, láminas de plata pura y hasta los forros eran de seda tanto en tramas como en urdimbre. ¿Qué ocurre? Continuamos desmontando y resulta que en el forro, en el escapulario descubrimos restos de otro forro original. Y ahora aquí nos encontramos, o nos llevamos, mejor dicho, otra sorpresa. ¿Por qué? En primer lugar, porque el forro, característica estilística, material y técnicamente, guarda muchas similitudes
con los restos de forro que se habían encontrado debajo de la capa. Pero hay más. Ustedes están viendo que el forro está totalmente teñido de marrón. Pero sin embargo, en ese espacio que yo les marco ahí en color rojo, ven como ahí no hay tinte. O el tinte no ha llegado a impregnar la fibra y por eso se ve blanco. Pues efectivamente se pudo documentar que aquellas zonas donde había dobladillos y una concentración mayor de pliegues, el tinte no penetró. Quiere decir que cuando se tiñó este escapulario, que hemos visto antes que se tiñó incluso bordado, pues no solo eso, se tiñó bordado y se tiñó hasta como un forro. Y por eso este forro está marrón, salvo en puntos concretos. Pasamos al análisis de la ornamentación bordada. Si buenos eran los tejidos que conforman, o los materiales que conforman los tejidos de base, buenos son los materiales que se usaron para decorar todo el conjunto. En este caso concretamente nos encontramos ante una pieza que se cataloga como bordado erudito. ¿Por qué? Pues porque está realizado con materiales nobles, materiales de primera calidad y además trabajados magistralmente, como veremos más adelante. Una particularidad, que es lo que ha contado Maricris anteriormente, es que la técnica no tiene nada que ver con la técnica que suele predominar en los bordados religiosos y más en los centrados, ¿no? Los que más se ven o predominan en las hermandades y cofradías. En este caso la técnica es el bordado en picado, que se caracteriza porque el propio hilo metálico atraviesa la superficie del tejido. Esto lo que permite es que las piezas sean muy planas, aquí no hay volumen ninguno, y que todos los perfiles sean muy delicados y los acabados sean muy limpios. Y aparte de eso, aparte del hilo que se emplea para bordar la pieza, se encontraron muchísimos materiales como lentejuelas, canutillos, elementos de chapería, que son esas pequeñas chapas polilobuladas en metal, en este caso son de plata sobre dorada también, y espejuelos de cristal. Aquí vemos, por ejemplo, dos macrofotografías de cómo son esos hilos metálicos. En la fotografía de la derecha pueden ver perfectamente cómo el hilo atraviesa la superficie del textil. Y en la derecha pues ven cómo ese acabado, cómo se consigue, ¿no? Ese acabado tan limpio. ¿Qué ocurre? Si atravesamos el tejido con el hilo metálico, cuando le damos la vuelta a la pieza y le quitamos el forro, encontramos restos de ese hilo. Por eso aquí vemos un poco el negativo de lo que estamos viendo ahora mismo nosotros. Esta es la pieza por detrás. Ahí vemos las zonas donde el hilo metálico atraviesa la superficie y luego todas esas puntadas de hilos de seda son los hilos que se encargan de fijar todos los canutillos, todas las lentejuelas, todos los espejuelos y todos los motivos ornamentales que completan la decoración. Los distintos análisis que se hicieron, pues se hicieron básicamente para identificar la naturaleza y constatar pues la calidad material, ¿no? del conjunto. En este caso, los hilos metálicos, se pudo verificar cómo el alma, el interior de la lámina metálica que conforma los distintos hilos era de plata. Y posteriormente, con los análisis realizados en la superficie de ese metal, se detectó una presencia de oro. Por lo tanto, el interior del hilo es de plata y el baño último superficial es de oro, de ahí que nosotros pues veamos la pieza con esa tonalidad dorada. Se tomó una muestra de uno de los elementos de chapería que ven ahí señalados y aquí se volvió a documentar cómo todo el material es de plata. Y en superficie se encontraron restos de oro, de ahí porque se vea esa tonalidad dorada. Y por último, en la base de los espejuelos, que son pues, esos elementos redondeados compuestos por cristales, las chapas que lo sustentan sí tienen en este caso una base de cobre y un baño de plata. Aquí no hay restos de oro por ahí. ¿Qué conclusiones sacamos después de toda esta cantidad de información que yo les acabo de dar? Volvemos un poco a ese color clarito que encontramos en el vestido, ¿vale? Ustedes saben que cuando una prenda se expone al sol pierde color gradualmente y las zonas que han estado preservadas conservan el color auténtico. Aquí pasa lo contrario. Aquí estamos viendo esos dos puntos más claros porque ahí antes había un espejuelo que se ha caído. Entonces, si el espejuelo que se ha caído delata que debajo de él había una superficie más clara, quiere decir que es que la pieza en origen no tenía ese color marrón tan intenso, sino que tenía ese color
más tirando a ocre, en un marrón claro. ¿Esto qué nos permite pensar? Pues que la pieza en origen tenía el color que están viendo a la izquierda. Y ustedes dirán, bueno, pero marrón carmelita no es el marrón que nosotros estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a este oscuro, a este color oscuro. Bueno, pues da la casualidad de que hay prendas documentadas y fechadas en una cronología similar, donde el color de ese hábito se corresponde con esta hipótesis que nosotros planteamos. Concretamente la Virgen del Carmen de Murcia, donde tiene un hábito con unas características muy similares al que estudiamos, y la Virgen del Carmen de la Catedral de Granada. Dos vírgenes del Carmen con indumentaria neoclásica de finales del 18, principios del 19, con un color que nada tiene que ver con ese marrón intenso que estamos viendo. Por lo tanto, tiene sentido que la Virgen del Carmen originalmente fuera vestida con este color que vemos en esta recreación. Pero esto no acaba aquí. Dijimos que tanto el escapulario como la capa tenían el mismo tipo de tejidos principales, que era un lamé, con la diferencia de que en el caso del escapulario era marrón y en la capa era en color crudo. Pero es que también encontramos las similitudes entre los tejidos de forro, con la diferencia de que el del escapulario era marrón, salvo en unos puntos concretos, donde no había cedido el tinte en su totalidad. Pero es que si nos fijamos, si atendemos a la ornamentación bordada del escapulario se corresponde perfectamente con los motivos ornamentales que decoran la capa. Ahí ven esa disposición de esos ramilletes que son exactamente iguales. Recordamos esos tramos de los hilos del escapulario que no estaban teñidos, que nos indicaban que la pieza se tiñó después de estar tejida y bordada. Por lo tanto, se ha tejido con posterioridad. Bueno, pues esto, dejándolo a un lado, nos llega al conocimiento de una prenda que se conserva en Córdoba, ni más ni menos. Concretamente la Hermandad del Carmen de San Cayetano. Y concretamente es una capa del niño, una capita del niño Jesús que porta la Virgen del Carmen en sus brazos. Si se fijan, esa disposición de ramilletes es exactamente igual a la disposición que tienen los ramilletes que decoran el perímetro de la capa que tenemos aquí. Además, tanto los materiales como la técnica se corresponden perfectamente con este conjunto, exactamente igual. Y una curiosidad, si se fijan en los extremos de esta capa, se ve que está cortada pues sin respetar el diseño de los bordados. Aparecen las hojas cortadas, los tallos aparecen cortados, las flores, es decir, se ve que aquí ha habido una mano posterior a la confección de la pieza, que no se ha hecho así desde un primer momento. Ya por último, si nosotros extendemos las fichas de esta capa, en esos dos puntos que les marco, vamos a ver cómo hay una unión de paños, ¿vale? Esa unión de paños, junto a esos dos bordes rojos que ustedes están viendo, ahí tenemos una anchura de 51 centímetros aproximadamente, y es el ancho de la tela de plata, es el ancho de ese lamé. El hilo de plata, o la laminilla mejor dicho, en este caso está dispuesta en el sentido en el que ven esa flecha. Sin embargo, en los dos extremos superiores, concretamente en el motivo que se escribe en ese cuadrado, cambia la disposición del tejido. La lámina metálica aparece dispuesta en sentido transversal, de forma perpendicular al otro paño. ¿Eso qué nos permite plantear? Pues que los ovillos ahora van en sentido perpendicular al paño que teníamos anteriormente, que tenemos ocupando la parte inferior. ¿Todo esto por qué lo contamos? Pues porque si atendemos a esa capa del Carmen de San Cayetano, a los dos paños que conforman el escapulario, a la confección que tienen todas esas prendas, si se hace un croquis atendiendo a todas esas posturas que hemos tenido en cuenta, vamos a ver cómo, ubicando en el espacio que le corresponde las vistas actuales, si ubicamos la capa de San Cayetano en su sitio y los dos fragmentos del escapulario, resulta que tenemos una capa de salida. Encajan perfectamente la pieza de Córdoba
las dos prendas que conforman el escapulario desmontadas, por supuesto, y orientadas en función a las costuras, y a la disposición de las tramas, encajan con una capa de salida con unos 3,10 metros aproximadamente de largo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, de ser cierto, y ya hemos visto que coincide en la extinción posterior del tejido principal, del forro, etcétera, 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 estamos hablando de un conjunto conformado por túnica bordada en oro de color marrón, aunque era un marrón más claro, y manto de plata bordado en oro, todo con un coste de 16.000 reales de vellón. Ahora tenemos una capa de unas dimensiones mucho más grande que la que tenemos ahora. Eso unido a los materiales, a la técnica y a toda esa mano de obra que eso conllevaba, perfectamente permite plantear o viene a confirmar, mejor dicho, y a reforzar pues, la hipótesis de que este conjunto sea el que donara Antonio Marzán en el año 1798. Lo único que pues, se desconocen los motivos, entendemos que porque la capa estaba en un estado de conservación muy deficiente, se decide recortar o el escapulario original se perdió y entonces se aprovechan esos dos paños de la capa para componer el escapulario actual. ¿Vale? Pero pensamos que sin duda este ha sido uno de los mayores descubrimientos que se han obtenido a través de la investigación paralela que se ha realizado durante la restauración, porque sin duda nos habla de, pues de cómo pudo ser este conjunto en origen, ¿no? Bien, visto esto, voy a procurar ya ser breve. Aquí es que comprenderán que me tenía que detener, porque yo creo que es bastante interesante, ¿no?, que se ha contado. Vamos a ver el estado de conservación de la pieza, todas las alteraciones y los daños que presentaba y los tratamientos que se han realizado. A grosso modo, el estado de conservación era muy deficiente. Era muy deficiente porque hay que tener en cuenta que los tejidos están constituidos por materiales los más frágiles que pueda haber, porque las fibras textiles son muy frágiles, ¿no? Nada comparado pues, con una escultura o un elemento de platería. Entonces, eso por un lado, y luego por otro, el uso al que está sometido, el aderezar a la Virgen, el usar alfileres, elementos metálicos punzantes que crean cortes, que crean daños serios. Entonces, claro, se unen dos factores muy a tener en cuenta que, unido además al tiempo, a la historia que tiene el conjunto, pues evidentemente hacían que el conjunto se presentara bastante deteriorado. En el caso del vestido destacaban, por ejemplo, las arrugas y las deformaciones que se distribuían por toda la superficie, ¿no?, como ven en las imágenes. También ven en la imagen superior 3 cortes. Esos 3 cortes sí están realizados conscientemente. ¿Por qué? Pues porque son los orificios por los que se insertan los elementos que ayudan a unir la talla del niño a la imagen, ¿vale? Ahí ven, por ejemplo, un detalle en la zona inferior de todos esos cortes, esas perforaciones que se observaban en los dos extremos superiores del vestido, fruto del uso de alfileres y de elementos metálicos para fijar precisamente pues, el vestido a la talla. También hay que tener en cuenta todas las joyas, todas las alhajas que se le colocan pues, en festividades importantes y que sin duda pues, también afectan a la estabilidad de estas prendas, ¿no? Por otro lado, la ornamentación bordada. Hemos visto que el interior, el alma de los hilos que se usan para bordar esto, eran de plata pura. Ya sabemos que la plata, cuando entra en contacto con el ambiente, tiende a oscurecer. Pues en este tipo de material pasa exactamente igual. No tiene por qué ser una cubertería, una bandeja. Todo elemento que sea de plata, con el paso del tiempo y al estar en contacto con el ambiente, tiende a oscurecer, aunque tenga, como en este caso, un fino baño de oro. Pero además de eso, los residuos de suciedad superficial hacían, ¿no?, que se viera todo bastante oscuro. Por otro lado, era muy llamativa pues, la pérdida de elementos de lentejuelas, de cantillos, que son evidentemente los más frágiles, también porque se fijan con hilos de seda que en el momento en el que se resecan un poco, se fracturan con mucha facilidad. Por lo tanto, había una gran cantidad de pérdidas, así como de deformaciones, cortes de tejuelos y de elementos de
de chapería, como ven en la imagen inferior. Fruto también de las tensiones que provocaban los tejidos de forro, que eran ligeramente más pequeñas, pues son todas esas bolsas y arrugas que se concretaban especialmente en el perímetro inferior de las piezas. En el caso del escapulario, tanto el escapulario como la capa tenían un estado de conservación mucho peor que el resto. ¿Por qué? Pues porque las láminas metálicas que ustedes han visto que conforman esa base del lamé, al ser tan finas, estaban cortando los hilos que las fijaban a ese tejido de base. Y eso es lo que ha provocado que esas láminas se perdieran y que, como pueden ver en la fotografía, hubiera una pérdida de material tan acusada que lo que dejaba a la vista era la arpillera que reforzaba interiormente la pieza. Había muy pocos restos de ese lamé original porque se había perdido prácticamente en toda la superficie. En el caso de las mangas no estaban del todo mal, sí se concentraban los daños en las zonas próximas a los bordados, donde el tejido se veía bastante arrugado, y en los perímetros superiores, donde se encontraron pues, restos de alfileres, de perforaciones y cortes, ¿no? Provocados por el uso de estos mismos materiales. Aquí ven, por ejemplo, pues, la pérdida de material, como se nota especialmente en esa cenefa perimetral, ¿no? Que decora el extremo inferior de la pieza, donde se ha perdido por completo, o casi por completo, esa hilera de lentejuelas que remataba y que cerraba esa greca, que se correspondería un poco pues, con este diseño. En el caso de los puños destacaba tanto la deformación de los tejidos como la acusada pérdida de material. Hay que tener en cuenta que estas dos piezas se ciñen a las muñecas de la talla y sobre ellas se disponen las mangas, por lo tanto están sujetas y expuestas a mucho roce. Ese roce lo que ha hecho evidentemente es pues, que se vayan soltando y se vayan perdiendo todos esos materiales, como veis. Y ahí ven esa impronta de cómo era ese diseño original, porque quiere decir que toda esa pérdida de material se ha producido después de que el paño se tiñera de marrón. Y por eso quedaron preservadas todas esas zonas. Por otro lado, los encajes que rematan perimetralmente, en este caso los puños, se encontraban bastante deformados, con bastante suciedad, muchas perforaciones y cortes. Y en el caso de la capa, pues como les comentaba y como pueden ver en las fotos, por las tensiones que provocaba el forro, muchas deformaciones, muchas bolsas y muchas pérdidas de material que realmente lo que hacían era que se viera la base de arpillera blanca, porque el tejido de lamé prácticamente se había perdido por completo. Todo ese soporte blanco que están viendo ahí es arpillera, ahí no hay nada de lamé. Muy curiosos son estas dos pequeñas manchas, esos cercos anaranjados próximos al cuello, y que con mucha probabilidad se deba precisamente al contacto entre los tirabuzones con esos espacios. Los tirabuzones por lo general pues, se les ha cortado un poco de laca o algún tipo de fijativo, y con el tiempo, al estar en contacto, ese fijativo se va desprendiendo y ha ido impregnando y manchando esos dos extremos superiores y centrales de la capa. Bien, ¿qué criterios se han tenido en cuenta a la hora de intervenir este conjunto? Yo creo que tanto por lo que ha contado Maricris como por los datos que les he ido contando, no cabe duda de que estamos ante una auténtica obra de arte. Estamos ante una joya textil de primera orden, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que se tenga que restaurar y que se tenga que intervenir en base a unos criterios de restauración que sean respetuosos con el conjunto y que permitan preservarlo en las mejores condiciones para que las generaciones que vengan detrás nuestras pues tengan la suerte de disfrutarlo como nosotros lo estamos disfrutando hoy. Por tanto, ¿qué criterios se han tenido en cuenta a lo largo de esta intervención? Criterios de conservación. Se han conservado todos y exclusivamente, absolutamente todos los materiales y los elementos originales que llegaron a nosotros. No se ha sustituido nada, salvo, como veremos posteriormente, pues esa tela dorada que se añadió en los años 70 en la capa. Respeto máximo por el original. Hay que tener en cuenta que estamos ante una obra de arte de finales del siglo XVIII. Por lo tanto, hay que preservarla y conservarla para que los que vengan detrás sigan disfrutando de la pieza de la misma forma. Mínima intervención. Se actúa donde hay daños. Una zona que está estable no necesita que se les realice. Aquí es verdad que estable había poco, pero la mínima intervención se basa en eso.
Y por supuesto discernibilidad de los materiales y de las técnicas empleadas. Todo lo que nosotros hagamos, aunque evidentemente se tiene que integrar perfectamente en el conjunto, se debe discernir de lo que es original de lo que es añadido a la restauración, porque así en el momento en el que esta pieza pueda ser objeto de estudio, que todavía cabe seguir estudiando bastante, la persona que lo haga va a discernir perfectamente lo que es una pieza del 18 de lo que es añadido, en este caso pues, por la restauración que hemos realizado. Dentro de los tratamientos, evidentemente, antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible realizar un estudio previo, aparte de los estudios que paralelamente se vayan acometiendo y que ya hemos desglosado anteriormente. Con estos estudios pues, lo que hacemos es obtener pues, las medidas, las características de los materiales y todos esos datos que nos aportan información sobre el conjunto. Posteriormente se realizan aspirados, microaspirados de todo el conjunto. ¿Para qué? Para retirar los depósitos de suciedad superficial que tenían tanto los tejidos como los bordados. ¿Por qué? Parece una tontería, pero resulta que esos depósitos de suciedad tienen una naturaleza muy ácida. Eso lo que hace es que acidifican las fibras y las vuelven más frágiles y más susceptibles pues, a fracturarse, a romperse, a deteriorarse en definitiva. Por lo tanto, estos tratamientos son imprescindibles para eliminar toda esa suciedad y estabilizar en la medida de lo posible esos materiales. Aquí ven, por ejemplo, esa aguja de succión con la que se va accediendo a todos los recovecos de la ornamentación bordada para quitar la suciedad que se concretaba en esa zona, ¿no? En el montaje de las prendas, aquí vemos ese detalle del escapulario, cómo los paños se vuelven hacia adentro, pero el bordado aparece seccionado, es decir, no cabe duda de que nos encontramos ante una prenda reaprovechada. Ese desmontaje de los fragmentos de la capa original sobre esa tela dorada, que fíjense el color de la zona que ha estado preservada y cómo está el resto del tejido, de toda la suciedad que ha ido acumulando con el paso del tiempo. Este era el estado del forro de seda que se corresponde pues, con ese forro original que tuvo la capa. Tienen, por ejemplo, un detalle del orillo. Y al retirar ese forro, pues tuvimos acceso al reverso de los motivos bordados, ¿no? Una vez se ha desmontado, una vez se ha retirado toda esa suciedad superficial, se da paso ¿a qué? A la limpieza del hilo metálico. El hilo metálico, en este caso de plata sobre dorada, por esa suciedad superficial que se deposita en sus superficies, permite que se pueda limpiar con disolventes. Eso sí, con disolventes y con productos que no sean corrosivos, que no alteren el baño metálico y que garanticen la remoción de la suciedad y la estabilidad tanto del baño de oro como de la lámina de plata. Entonces, este tipo de intervenciones se hace a base de pequeños hisopos para así ir controlando perfectamente todo el proceso de limpieza. Puede parecer una locura, es que hay que hacerlo así, no hay más remedio. Es que no estamos ante una servilleta con perdón, es que estamos ante una obra de arte, por lo tanto hay que ser lo más escrupulosos posible con todos los tratamientos que se hagan. Aquí pueden ver un detalle del proceso. De limpieza. ¿Qué ocurría en el caso del vestido? Se encontraron restos de suciedad que estaban muy impregnados en las fibras. Suciedad que no había salido con los aspirados y con los microaspirados que hemos visto anteriormente. ¿Esto qué obligó? Esto obligó a realizar una limpieza acuosa por tamponado. ¿Por qué? Pues porque mediante la aplicación controlada de agua, con el uso de papeles secantes para ir quitando el exceso de humedad, se pudo ir retirando toda esa suciedad superficial que no se había conseguido eliminar, como he dicho anteriormente, mediante el aspirado y el microaspirado. Una vez que se había realizado eso, tocaba estirar totalmente el vestido, usando alfileres entomológicos, como ven en la fotografía superior, para mantenerlo totalmente estirado, así como pesos y cristales, que este tratamiento equivale un poco a un planchado. Evidentemente esta pieza no se puede planchar, por lo tanto, estando húmeda, se alinea, se estira y de esta forma se le corrigen todas las arrugas, todas las deformaciones que había ido adquiriendo con el paso del tiempo. De manera que así vuelve a quedar totalmente extendida. En el caso de los dos fragmentos del forro original de la capa, evidentemente
ante ese hallazgo no había más remedio que intervenir también. Eso no podía desecharse ni muchísimo menos, por lo tanto se intervino, también se realizó una limpieza aquosa. Piezas que no necesitaran esa intervención acuosa se rehidrataron con vapor para así devolverles a las fibras pues, una mayor flexibilidad, una mayor resistencia y así pues, corregir las arrugas y las deformaciones que tienen en su superficie. En el caso de los elementos de chaspería que han visto en fotos anteriores que se encontraban muy doblados y muy deformados, pues con la ayuda de estas piedras de ágata se fue poco a poco fijando y corrigiendo esa deformación hasta devolverle pues, el aspecto que mostró en su momento. Realizado eso, se dio paso a la consolidación. En el caso de la consolidación bordada, ahí ven esa pequeña aguja curva que se está usando para ir fijando todos los elementos de canutillos y de lentejuelas que estaban a punto de desprenderse y que si no se hubiera realizado este tratamiento, pues evidentemente hubieran continuado, ¿no? Hubiera continuado esa pérdida. Ahí se pueden hacer un poco una idea del tamaño de esas agujitas. Todo se fija con hilo de seda, que se tiñe también evidentemente para que si se ve en algún momento pues quede perfectamente integrado dentro del conjunto. Y la consolidación del tejido. Este fue el tratamiento más complejo y aquí lo pueden confirmar todo el equipo, porque consistió en reponer todas las zonas del tejido principal que se habían perdido y que dejaban a la vista ese soporte de arpillera que estaba debajo de las piezas. En este caso se tuvo que seleccionar un tejido de seda acorde a la densidad y a las características de la tela principal que había que consolidar. Se hicieron pruebas de tintes, como ven en la imagen superior, hasta que se encontraron los tintes que más se adecuaban a los distintos espacios que había que consolidar. No se hizo una única tinción, porque hay que tener en cuenta que como el conjunto se metió en un baño de tinte, pero de aquella manera el tinte no era estable. En el escapulario, si mal no recuerdo, se usaron hasta 4 colores diferentes de seda, poniéndolo cada uno en el sitio donde encajara mejor para que quedara perfectamente integrado dentro del conjunto. ¿Cómo se hacía esto? Se seleccionaban las zonas donde había que reponer ese tejido, se marcaban en un acetato, esa plantilla se trasladaba a ese tejido de seda, en este caso teñido, este caso es para la consolidación de la capa, y una vez que se recortaba ese tejido, se introducía en las zonas donde había perdidas, ocultando la tela de arpillera y dándole una mayor homogeneidad al soporte principal de seda principal de esta capa. Aquí ven, por ejemplo, un proceso, parte del proceso de consolidación y de reintegración de ese tejido faltante. Aquí ven un detalle del estado anterior a la intervención, donde todo lo que se ve prácticamente es tela de arpillera, y el estado en que quedó después de haber insertado ese fino tejido de seda ya teñido para que se integrara todo el conjunto. Por otro lado, zonas donde se habían perdido elementos de chaspería, por ejemplo, se reintegraron para devolverle pues, la lectura correcta, ¿no? En este caso, se reponen puntualmente pues, los fragmentos que van faltando. En la zona, por ejemplo, de las espigas, donde se habían perdido los espejuelos y se veía el fieltro de base, se reintegraron mediante la superposición de tejidos teñidos para matizar y reintegrar cromáticamente todo ese conjunto. Una vez realizado eso, se realizó el encasulado. ¿Ese tratamiento en qué consiste? Pues muy sencillo. Esta pieza va a seguir estando en uso. Por lo tanto, ante la fragilidad de los materiales que tiene y la fragilidad que tiene de por sí, por la antigüedad también, y el uso puntual al que se pueda ver sometida, había que hacer algo, había que protegerla para que no se sigan perdiendo materiales y así no se sigan viendo faltas, ¿no? Por lo tanto, se decidió teñir un tejido reticular similar a un tul, de un tono marrón que se integrara perfectamente en todo el conjunto, para que al colocarlo sobre la totalidad de las piezas, las protegiera, pero al mismo tiempo permitiera que se vieran perfectamente, sin distorsionar su apariencia. Eso se realizó tanto en el escapulario como en los puños, las mangas, el vestido y la capa. Es decir, todas las piezas se encuentran ahora mismo encapsuladas.
Ustedes la están viendo perfectamente, los motivos bordados se ven perfectamente y todo se entiende perfectamente. La única diferencia que hay es que está todo protegido para que si en algún momento, o en el momento en el que la pieza se use, si en algún momento se desprende un material, el material permanezca ahí y no se caiga. Otra cosa que se tuvo en cuenta, si recuerdan al principio, les comentaba que las dimensiones del conjunto eran ligeramente más reducidas que las medidas actuales de la imagen. Por lo tanto, se decidió colocar un tejido total en el reverso, en este caso una tela fuerte, una tela de lienzo de algodón, que reforzara todo el reverso de todas las piezas, y en los extremos superiores se dejó unos apéndices para, con una tela marrón, ampliarle y solventar la diferencia dimensional que tenían las piezas antiguas con las dimensiones actuales de la imagen. En este caso, pensando en el soporte expositivo que ya a partir de ahora va a tener este conjunto, pues se incorporaron esos apéndices en cuyos extremos se colocaron un sistema de velcro y que aparecen fijados en distintas zonas de la pieza para que aguanten todo el peso y la tensión quede repartida a lo largo de todo el vestido. Aquí ven, por ejemplo, un detalle de cómo se está fijando el extremo de la manga a ese suplemento que se le añade. Y ya por último, los tratamientos en los encajes, concretamente los encajes de los puños, ¿no? En este caso, al ser unos encajes de algodón, no tenían ningún tipo de tinte y que no tenían un estado de conservación muy deficiente, se debe plantear una limpieza acuosa por inmersión. En este caso también se usaron tensoactivos porque tenía bastante suciedad superficial, por lo tanto con la ayuda de esos tensoactivos se facilitaba y se favorecía la retirada de esos depósitos de suciedad. Una vez que se realizó ese tratamiento, pues como ven en la fotografía inferior, se extendió la pieza por completo y se fijó y se estiró, ayudándonos de esos alfileres de entomología, ¿no? Aquí ven un detalle, por ejemplo, del estado inicial y final de los encajes después de esa limpieza. Posteriormente, si se fijan, claro, cuando se le dio su forma natural, pues tenían esa forma redondeada que no encajaba con el borde recto de la manga. Por lo tanto, una vez que se fijó, se tuvieron que hacer esas onditas e hidratarlo para que se adaptara a la disposición que debían seguir teniendo. Por último, los dos paños, las dos pistas de la capa que se habían desmontado para trabajarlas independientemente, se montaron en el tejido que actualmente conforma la totalidad de la pieza. Si recuerdan, ese tejido dorado sintético que se había añadido en los años 70, además de estar provocando daños, distorsionaba un poco la lectura del conjunto, por lo tanto se decidió sustituirlo por un tejido de seda 100%, por lo tanto se está equiparando con la naturaleza del resto del conjunto y con una tonalidad que favorece la integración de los dos fragmentos originales con respecto al resto de la prenda. Realizada ya esta fijación, se dio paso a la fijación del encaje y a la consolidación de las zonas donde se había desgarrado de forma puntual. En este caso, después de haber forrado las mangas, se dispuso esa cinta decorativa en la boca manga porque gracias a los distintos estudios que se realizó, se pudo comprobar cómo esa cinta originalmente estaba realizando esta misma función. Es decir, esa cinta que están viendo ahí es la cinta que en el siglo XVIII estaba embelleciendo el interior de la manga por su perímetro exterior. Por lo tanto, atendiendo también a que su estado de conservación era bastante estable, pues se decidió reubicar en el sitio que le correspondía. Aquí ven ya pues varias comparativas del conjunto antes y después de la intervención. Aquí ven, por ejemplo, el estado inicial del vestido, lo deformado que se encontraban, todas las arrugas y las deformaciones que tenía y cómo tras la restauración vuelve a adquirir esa forma que tuvo en su momento. Aquí se ve perfectamente ese suplemento que se ha colocado en el extremo superior del vestido para facilitar su fijación a la imagen, y además esto ayuda a una cosa. Ahora, cuando el vestido se adapte a la imagen, las zonas que hay que fijar no es la tela del siglo XVIII, es la tela que nosotros hemos colocado. Por lo tanto, estamos preservando la pieza antigua de posibles pinchazos, cortes y demás desgarros.
Aquí ven, por ejemplo, aquí se nota mucho la diferencia de la limpieza de los bordados. Aquí es el suplemento que se le ha colocado también al escapulario para que encaje perfectamente sobre el vestido. Los suplementos colocados en las normas. Ven como, por ejemplo, las normas cada una tiene un color. Y era por eso, por ese tinte que se le dio en su momento que era poco estable. El estado de los puños. Y el estado final de la capa. Ya por último, para concluir, teniendo en cuenta las características de la pieza, el valor histórico, material, documental que atesora, evidentemente esto no podía volver a las condiciones de almacenaje en las que esto, pues, por falta de espacio y demás, pues, ha estado durante todos estos años. Por lo tanto, se planteó a la Junta de Gobierno y tuvieron a bien la realización de un soporte que facilitara la exposición del conjunto y que garantizara igualmente la estabilidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, tal y como ustedes están viendo las piezas, no hay ningún tipo de doblez, no hay ningún tipo de arruga, no hay ningún tipo de pliegue, no hay absolutamente nada. Todo está fijo por puntos estratégicos mediante sistemas de velcro que permiten que la pieza esté totalmente extendida sin necesidad de usar alfileres que se puedan oxidar o de hacer dobleces excesivos, ¿no? Y por eso se realizó este soporte plano, donde aquí puedes ver un poco la secuencia de cómo se van disponiendo y adaptando todas las prendas hasta conformar pues, el soporte que están viendo actualmente. Esto además tiene otra ventaja, que es la siguiente: se le han colocado en el reverso esas dos asas que están viendo ahí, para facilitar el traslado del conjunto pues desde las dependencias donde se almacene hasta la estancia donde se vista la imagen. ¿Con esto qué se gana? Pues que no se tengan que echar los vestidos en el brazo como si fuera un torero en el pasillo. Por lo tanto, se traslada el conjunto completo y únicamente se manipula en el momento en el que se tiene que usar. Cuando se le quita la virgen, se vuelve a colocar en el soporte y se vuelve a quedar preservado hasta que se le vuelva a dar otra vez uso. Por lo tanto, esto también ha sido algo muy a tener en cuenta, porque evidentemente este tipo de soporte garantizará la estabilidad del conjunto también, porque si se fijan está ligeramente inclinado, por lo tanto las tensiones de todos los tejidos se van repartiendo sobre toda esa superficie plana que lo sustenta. Y este pues es el aspecto final del conjunto después de este trabajo que hemos hecho. Así que bueno, llegados a este punto, llegan los agradecimientos. Por supuestísimo, a María Cristina por los estudios realizados, que le estaba dando la vara a tela, pero yo creo que bueno, a María Cristina, los análisis químicos, todos esos análisis de las fibras, de los metales, que se ha encargado Laura Osete, ¿vale? Que trabaja en la Universidad Politécnica de Valencia, todas las fotografías de las prendas que las ha documentado Elena Semini, y por supuestísimo, es verdad que hoy no estaríamos aquí, por un lado, si no hubiera sido por esa subvención de la Junta de Andalucía, por ese interés de la hermandad, por supuesto, ¿vale? Pero también hemos tenido la suerte de contar con un equipo de compañeros y de compañeras magnífico, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, si no hubiera sido por todas estas personas que están aquí, de las cuales, salvo Carmen Trujillo, están todos, por supuesto, Pablo Portillo, Maite, Alberto, Sara, Jesús, si no hubiera sido por ellos, ya les digo yo, que hoy no estarían viendo este conjunto tan espléndido como lo están viendo. Y nada, te agradecer, tanto a ti personalmente como al resto de la Junta, la confianza
depositada en nosotros para hacer este trabajo. Y bueno, oye, que gracias por la asistencia, gracias por el interés, gracias y la pasión, que no te pierdes uno, pero gracias a todo esto hace que esto llegue a muchas casas de gente que no ha podido venir, así que te lo agradezco enormemente y lo dicho, gracias por el interés. Muchas gracias. Después de tantos años se ha restaurado esta pieza, ¿no? Esta pieza. Y es como un regalo, es como si lo hubiéramos hecho de nuevo. Y es un regalo. Yo pienso que Pablo y demás, es un regalo que le hacemos a nuestra madre. Y ha salido de nuestras manos, de nuestro corazón y del buen hacer de todos. Aquí quiero, en principio, agradecer vuestra presencia, lógicamente, y cómo no, a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio, al taller CIRCAS, donde grandes profesionales hay y lo están demostrando constantemente. Pablo Portillo, Pablo Pérez, yo digo Pablo al cuadrado, siempre se ríen los dos, y cómo no, a todo vuestro equipo. María Cristina, ya los conocemos, sabías que cuando te vi venir, digo, Dios mío, qué barbaridad, qué bien, te lo cual, la hermandad, la comunidad de la Carmelita, te lo agradece. Y se lo agradece a todo el equipo, de verdad. Y como bien sabéis, quizás no paremos ahí, tenemos que seguir dando la guerra, y las hermandades están muy pendientes a todas estas subvenciones, a todas estas ayudas, porque el patrimonio que tenemos es muy grande y quizás en una época atrás ha estado un poco olvidado, bastante olvidado. No debemos olvidar eso. Es la historia de nuestro antepasado, es la historia actual y es la historia futura, pero de un pueblo, de unos ciudadanos, de una gente, en este caso, una persona, utilizo personas, que gracias a ellos tenemos todo ese patrimonio que tenemos y lo tenemos que conservar. Yo quisiera dar un abrazo a todos, incluso a los presentes, porque la tarde que hacía de este calor están escuchando. Ha sido muy interesante, no os habéis perdido, porque si no hubierais estado presentes, si hubierais perdido esta disertación tan magnífica que han hecho y ese trabajo. Seguiremos trabajando, y ya lo sabéis, algo ha ido ya para la Junta de Andalucía, por parte de la hermandad, ya veremos. La Virgen del Carmen tiene una fuerza muy grande, y creo que quizás, si no ahora, más adelante hará posible otros regalitos como este, ¿vale? Enhorabuena a todos, porque esto es enhorabuena a todos. Gracias, de verdad, de corazón. Me ha quedado gusto, de verdad.